eran las 12 y eran la 1 y yo seguía pensando, Señor, esa situación, ¿por qué, si le predicó tantas veces, por qué no lo aceptó? ¿Por qué creyó que cuando la vio a ella con su humanidad destrozada, recién ahí pudo abrir un poco su corazón? Y venía a mi mente la multiforme de Dios. Y esa palabra, la multiforme de Dios. Y yo decía, ¿qué es esto? Tiene que estar en alguna parte de la Biblia. A las 3 de la tarde, recién ahí, lo busqué. Ahora sí entro a la palabra, después de que le conté la historia de cómo empiezo a estudiar, porque hablé con mi pastora, le dije, Silvia, ¿qué significa esto? Porque no terminaba de entenderlo. Dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí es donde está. Hay otra parte donde dice la multiforme gracia también, pero era la multiforme sabiduría. La palabra multiforme de Efesios 3:10 en griego es una palabra muy rica. El significado no se refiere simplemente a algo que tiene muchas formas, sino a algo que emite muchos destellos de luz multicolores. Cristo es una realidad iridiscente. En el mundo natural podemos ver este efecto en las piedras preciosas. Ellas expresan el brillo y el colorido. El arco iris, con todo su color, que atraviesa el cielo por ese efecto de dispersión de la luz a través de las gotas de agua, reflejan la luz en múltiples colores. En nosotros esa luz es Cristo. Y la Iglesia, en conjunto, ese destello, ese fragmento de luz. Aquí se nos dice que la sabiduría de Dios es multiforme. Es decir, Cristo tiene muchas formas y se expresa de muchas maneras a través de la Iglesia. Cristo es mostrado de una manera preciosa. Cristo es tan grande, tan precioso, que Él no puede ser expresado solo por una o dos personas. Se necesita de toda la Iglesia. Nosotros en cada una de nuestras expresiones, como hermanos que somos y cada uno nos conocemos hace muchos años, y sabemos que cada uno de nosotros servimos en diferentes áreas de la Iglesia y ninguno de nosotros es igual al otro. Sabemos que yo, por ejemplo, admiro la forma de orar de mi hermana Elba. Y yo digo, ay Señor, ¿cuándo voy a orar como mi hermana Elba? No, yo oro como Marisa. Yo oro como Marisa. Elba ora como Elba. Claudia canta como Claudia. Yo canto como canto yo. Carmencita abraza como abraza Carmencita. Y Mingo da la palabra como la da Mingo. Cada uno somos diferentes. Nosotros somos los multiformes colores de Cristo. Porque Él no se puede expresar de una sola forma. Ni como uno, ni como dos. Sino con la multiforma de cada uno de nosotros en la Iglesia. De hecho, hubo 4 versiones del ministerio de Jesús y del carácter de Jesús. Jesús fue presentado como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Él es Rey y Él es siervo. Él es un Rey humilde. ¿Cómo podemos uno de nosotros expresar o mostrar los múltiples aspectos de Cristo? Es necesaria la diversidad para poder expresarla, para poder expresar a Cristo. Por eso, solo la Iglesia, en su diversidad, puede expresar cabalmente a Cristo.
en sus distintas formas. En Efesios, seguimos con la misma, 3, 18 y 19, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Creo que nosotros personalmente no podemos entender, o en nuestra humanidad no cabe el conocer cuál es la anchura, la altura, la profundidad de Cristo. Tratamos de entenderlo y a veces no podemos entender toda esa infinita misericordia que tuvo con nosotros. ¿Cómo fue que, siendo Él el Hijo de Dios, se entregó por cada uno de nosotros? El amor que Él tiene no lo llegamos a entender. Charlaba yo con Richard estos días con el tema respecto a la palabra y le decía, esto de la diversidad, permiso, voy a tomar algo porque se me secó la boca. Esto de la diversidad de cada uno, yo le decía a él, Richard, yo no podría servirle a Dios como vos le servís. Porque si yo llego a venir acá a la iglesia y pongo los cables, hasta ahora no tendríamos luz. Así que bien por él, que él hace eso. Bien por Marcos, que maneja todo lo de multimedia y lo hace de una forma que no lo podríamos hacer nosotros. Yo no lo podría hacer. Cada uno de nosotros formamos una parte en esta iglesia. Formamos un color. Formamos la multiforme sabiduría de Dios en Cristo. Pero Dios no quiere que seamos clones de Cristo, sino que el largo trabajo, por lo menos el largo trabajo que está haciendo en mí, el Espíritu Santo, el que hace en todos nosotros, llegue a transformarnos para ser la imagen de Cristo sin dejar de ser nosotros mismos. Muchas veces nosotros, por nosotros mismos, quisiéramos cambiar alguna parte o alguna forma de nuestro carácter y no lo vamos a lograr por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que trae la convicción del error, de la falla, de la falta, del pecado también muchas veces. Es el Espíritu Santo el que está trabajando a través de nosotros y a través de los años. Nosotros no somos iguales que el año pasado, ni vamos a ser iguales el año que viene. Seguramente el Espíritu Santo va a ir trabajando áreas de nuestra vida y tratar de conformarnos como, no sé si como mejores personas, porque ya somos buenas personas, pero sí mejorar áreas de nuestras vidas donde vamos a cambiar seguramente para parecernos un poco más al carácter de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser una piedra preciosa. Así Cristo se expresa a través de nosotros con colores diferentes. El color de nuestro carácter y de nuestra personalidad. De modo que, como dice la palabra, los principados y potestades en los lugares celestiales reconozcan y miren hacia la iglesia y puedan ver esta multiplicidad de colores. Y la luz, que es lo que el Espíritu Santo está formando en nosotros, es lo que nos hace que no seamos todos iguales. Algunos mostrarán la paciencia de Cristo, otros mostrarán la ternura de Cristo, otros mostrarán la autoridad de Cristo, otros la generosidad de Cristo y otros la dulzura de Cristo. Ninguno de nosotros individualmente podremos alcanzar toda la estatura de la plenitud de Cristo, porque la estatura de la plenitud de Cristo solo la puede alcanzar la iglesia en su conjunto. El Señor trabaja con nosotros individualmente, pero nosotros sabemos que si alguno de nosotros faltara en este lugar, la iglesia no sería igual.
que cada uno de nosotros formamos una parte fundamental y única dentro de esta iglesia, que cada uno de nosotros estamos siendo formados para poder después llevar esta luz, este color y este mensaje especial que cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo. El Señor trabaja dentro de nosotros para sacarnos el individualismo. En una cultura del individualismo donde nos dicen, si crees en vos mismo, si crees en tu potencial, podés lograr esto o aquello. ¿Cuántas personas sabemos que tienen éxito y sin embargo tienen un vacío en el corazón que no lo llena nadie? ¿Cuántas personas quisieran hoy estar rodeadas de otras personas que les den el afecto, el cariño y la contención que recibimos muchas veces acá? A mí personalmente me ha tocado pasar situaciones difíciles donde una hermana de la iglesia me abrazó, escuchó mi llanto, escuchó mis lágrimas, me abrazó y me contuvo. Yo no me basto a mí misma y ninguno de nosotros se basta a sí mismo. Yo necesito del Cristo que tiene mi hermana. Ella tiene lo que yo no tengo, por tanto yo necesito de mi hermana y de mi hermano. Por eso muchas veces cuando yo estuve abatida o cansada, o a veces tropezando o caída, y a veces en esas caídas decrece mi fe. Puedo sentirme tan cansada y tan abatida que creo que mi fe no es suficiente para levantarme. Entonces, cuando yo busco y cuando yo encuentro a una de mis hermanas o a uno de mis hermanos y ella me ministra de Cristo, yo siento que el Cristo que ella tiene es más fuerte y más grande que el Cristo que yo tengo. Y no es que haya un Cristo en cada uno de nosotros, sino que nosotros vemos en nuestro hermano un Cristo por ahí más fortalecido. Me ha pasado de estar con una tristeza tan grande que sentía que si no me levantaba mi hermana, si no me hablaba mi hermana, si no mi hermana no oraba por mí, yo no iba a poder levantarme. Necesitaba esa oración, necesitaba esa compañía, necesitaba ese oído que me escuche y que me ayude a levantarme. Yo siento en esos momentos que el Cristo de ella es más fuerte que el mío, entonces soy fortalecida en Cristo. Y quiere expresarse, este Cristo quiere expresarse a través de muchos y no de uno solo. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos, dice Pablo, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Acaso nosotros pudiéramos saber cuántas son las riquezas de Cristo? ¿Cuántas son las que tiene para nosotros? ¿Cuántas son las que tienen para esta iglesia? Creo que no sabemos, o quizás nuestra mente o nuestro pensamiento no llegara a entender todas las riquezas que tiene Cristo para nosotros. A mí me asombra de esto de que Pablo dijera, siendo él el que fundó tantas iglesias y habiendo dejado estas palabras para nosotros hasta el día de hoy, que dice que él es menos que el más pequeño de todos los santos. Y yo pienso, y bueno, ¿qué quedaría para mí? Yo que más que chiquita, más que así, insignificante casi. Un tremendo Pablo que nos dejó tanta sabiduría, tanta palabra. Cuando escuchaba esta historia de esta chica, pensaba yo, ¿qué tiene que ver
la multiforme sabiduría de Dios con esta situación. Yo pensaba, ¿quién de las dos vio la multiforme sabiduría de Dios en ese momento? La que no le alcanzó el maquillaje, ni los 20 minutos de bicicleta para que se le borren las lágrimas de la cara. La que no creía, pero dejó una puerta abierta, porque dijo, si vos crees estando así, en ese Cristo, en ese Jesús, ¿cómo yo no voy a creer, no? Yo creo que dejó esa puerta abierta, pero también creo que este Cristo iridiscente que se presenta a nosotros en múltiples colores, en múltiples formas, también atravesó a Cori, porque ella entendió que necesitaba esos brazos donde llorar, que no podía esconder sus lágrimas ni su dolor, que necesitaba de ese abrazo. Y yo creo que Dios, Jesús, preparó ese momento para las dos. El momento donde su amiga dejó la puerta entreabierta para que entre Jesús y ella, que no había podido entrar con todo el conocimiento anteriormente, pero sí entró en el corazón de su amiga mostrando su debilidad, su humanidad, su dolor. Atravesándose por el dolor, ahí pudo mostrar la verdadera Cori, la verdadera persona que ella era con su amiga. Si bien era amiga de muchos años, nunca la había visto así, quebrantada, destrozada, llorando. Ahí entendieron, creo que las dos pudieron conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entiendo que Cori estaba débil, estaba triste, pero también entiendo que la palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cori tuvo que mostrarse débil para que Jesús se perfeccione en ella, porque fue de la única forma que su amiga pudo ver la profundidad, la fuerza que tiene Jesús en cada uno de nosotros. Simplemente con haberse mostrado quebrantada, simplemente digo yo, ¿no? Me imagino que para ella presentar un rostro así todo rojo le habrá producido también vergüenza, o nunca habrá pensado que se iba a poder llegar así a la puerta de la casa de la amiga. Yo creo que ella abrió su corazón delante de su amiga, porque no creo que haya llorado en soledad en su casa, sino que Jesús estaba ahí. Jesús la acompañó todo el camino y Jesús estuvo en medio de ellas en ese momento, mostrando la multiforme sabiduría de Dios, cómo Dios puede usar cualquier situación, cómo Jesús puede usar cualquier situación para mostrarse, para hacerse visible, para entrar en el corazón de un incrédulo, para entrar en el corazón de una persona que tiene poca fe, para entrar en el corazón de una persona que puede estar pasando o atravesando una situación difícil. Dios usa la multiforma. Dios usa la sabiduría que nosotros no llegamos a entender, que nosotros no llegamos a comprender en su plenitud, en su anchura, en su altura, como dice la palabra. Nosotros podemos entender lo poco que entendemos y admirar en nuestros hermanos las virtudes y los dones que cada uno tiene. Pero no podemos entender toda la plenitud de Cristo,
podemos entenderla quizás si nos unimos todos y podemos ver todas las formas de cada uno de nosotros. Las formas de orar, las formas de servir, las formas de hablar, la forma de recibir a la gente. Todos no somos iguales. Y sin embargo todos somos amados por Cristo.